El excéntrico de la 18 creo que es por la seccional. La circunscripción política. Ah, No, no tenemos nada que ver con la cana. ah. em, un teatro pequeño dentro de una casa hermosa en el barrio entre Scalabrini Ortiz y Jufré, Ujú. Jufré, Villa Crespo. Villa Crespo. Em, Tuve la suerte hace un poco más de 10 años de dar unas clases ahí a un grupo de actores y actrices y terminamos haciendo un espectáculo que se llamó Rodocrosita, aludiendo a la piedra nacional. Saben, ¿no? Que la Rodocrosita es la piedra nacional, así como la trucha es el pez nacional. Em, y el ceibo, la flor nacional. ¿Ah? Bien. Claro. Bueno, entonces ahí entré en contacto nuevamente con la señora Cristina Vanegas. Estrenamos esa obra, luego hice otra obra más que se llamó Charada, o sea que durante un buen tiempo estuve allí presente. También presenté mi espectáculo Número Vivo con Rubén Cirigliano hace un poco más de un año en ese lugar. Y digo que volví a ver a la señora Cristina Vanegas porque había dejado de verla, salvo en la televisión y salvo en la televisión, nada más, o en revistas, eh, porque la conocí hace 30 años exactamente en uno de los festivales, no sé si nacional o internacional, de aquellos que se hacían en Córdoba en aquella década, después de retomada la opción democrática o el régimen democrático. eh, Vino con un espectáculo que se llamó El Padre, que no estaba dentro de la programación del festival, pero que causó mucha conmoción en el ambiente teatral. Yo lo fui a ver, se dio en lo que era el Instituto Goethe. Bueno, y ahí tomé contacto con un teatro intenso, importante. Esta obra pertenece a Strindberg, Augusto Strindberg, y bueno, ahí la conocí y volví a verla muchos años después. Para esa época la cochera ya había comenzado su trayectoria y el excéntrico también. O sea que ahí estamos como hermanitos de teatrales. Eh, ¿Decía algo de la cochera vos? Bueno, me fui enterando del trabajo de Paco eh, en toda la primera época a través del grupo La Noche en Vela, que vi varios espectáculos de La Noche en Vela. Hoy les comentaba de, sobre todo uno que me había conmovido mucho, que era Manjar de Dioses, que terminaba con un gran asado. Era muy interesante como todo lo que él hace. Y nos pareció interesante esta coincidencia en cuanto a permanecer en el tiempo sosteniendo un espacio alternativo, independiente, trabajando con actores, alumnos de diferentes edades y de diferentes niveles de experiencia, y promoviendo todo lo que tiene que ver con la autogestión, con la posibilidad de organizarse grupalmente para construir la famosa máquina teatral. Y, y bueno, la verdad que es un honor para mí estar hoy aquí y compartir con Paco. Pero vamos a aclarar algo, ¿Qué? porque yo creo estar de arrimado acá, como se dice en las telenovelas, que veo muchas, Uh-huh. porque la invitada eras vos. Y vos, no sé si por generosidad o por qué otra razón pediste que estuviera yo.
quería un amigo, alguien que me acompañara. Ah, No quería estar bueno. sola. Bueno, muy bien. Así, No, quería así, hablar con así alguien, con digo, todo un gusto. poco de onda, ¿no? Estoy de rebote, ¿eh? Eso. Bueno, 30 años. Y 30 Así años, si es. 20 años no es nada, 30 es un poquito 30 tal vez, años, ¿no? menos todavía. Menos. Ustedes saben que en La Cochera hay como eh, muchos actores que empezaron allá algunos por el año 84, en el verano del 84, y todavía persisten. La señora hizo una obra que se llamaba La Persistencia, si es por eso, si hablamos de coincidencias. Eh, Hemos hecho como 50 obras o quizá más en La Cochera. Con algunas tuvimos mucha suerte, salieron muy bien, otras regulares, a otras le faltaba un golpe de horno. Y bueno, algo así es la actividad provinciana de un grupo independiente. Cristina tiene la posibilidad, la oportunidad, ya dirá ella si el beneficio de vivir en un lugar donde la pulsión es mucho más fuerte, la presión, ¿no es cierto?, de presentar cosas, de hacer la actividad profesional. Acá hay que pretender serlo nomás, me parece. Yo no me siento un profesional, prefiero seguir siendo como un amateur, un amante del teatro y de los actores, de mis actores, y de los que empiezo a conocer ahora, muchos de la universidad que están entrando y renovando un poco con su sangre joven el plantel de La Cochera. Pausa. Pausa. Bueno, en el excéntrico en estos 30 años hicimos algunas obras en las que yo actué, otras en las que dirigí, eh, de diferentes, digamos, extracciones, eh, algunas sobre obras de teatro, otras sobre poesía, por ejemplo, más performáticas. Este, pero en total, en estos 30 años, entre las cosas que se produjeron dentro del excéntrico y los trabajos que vinieron con gente que vino al excéntrico a presentar sus trabajos y a desarrollarlo dentro de los dos espacios que tenemos, el espacio más grande, que son unos 100 metros cuadrados, y el living, el llamado living, porque era el living de mi casa cuando yo vivía allí en el excéntrico, durante unos cuantos años viví allí. Luego, por suerte, me fui a vivir a 3 cuadras y entonces el excéntrico pasaba a ser solo un espacio de talleres y de teatro y no mi casa también, que era bastante invasivo y bastante incómodo para la vida real. Este, Creo que estamos haciendo ahora, preparando un libro catálogo por los 30 años y creo que son como 120 obras, más o menos, o más de 120 obras las que se fueron haciendo en este tiempo. Así que bueno, es una travesía realmente, una larga travesía. Y ahora estamos preparando con algunos ex excéntricos, que son amigos, queridos, actores. Estamos preparando como parte de las celebraciones del excéntrico algunas intervenciones en espacios públicos. Estamos preparando algo eh, que no voy a contar. y, y bueno, va a haber una serie de eventos, tanto dentro como fuera del excéntrico, además de una super fiesta, por supuesto, además de un libro catálogo que estamos intentando reunir el dinero para poder hacerlo. ¿Estoy Y invitado? estás invitadísimo. Me dijo Valentina, que es la directora del excéntrico, Valentina Fernández de Rosa, que es además mi hija, este, que te conminara a ir. Así que sí, tendrás que venir. Y bueno, es una travesía realmente en el tiempo, es mm, una vida,
en realidad, ¿no? 30 años es mucho tiempo. Y bueno, recién estaba charlando con un querido exalumno del Excéntrico que vive aquí en Córdoba desde hace muchos años y que fue parte del primer grupo. Estábamos en un estudio que yo alquilaba para dar clases porque todavía no tenía estudio propio. Y cuando fui casi terminando la larga y muy problemática este, eh, reestructuración de esa casa y de ese espacio y de ese galpón del fondo que es el Excéntrico, formó parte, Adrián Azáceta, formó parte del primer grupo de adolescentes que estaba en el Excéntrico estudiando y produciendo y trabajando, aprendiendo qué es esto, esta rareza del teatro y de la actuación, claro. Así que bueno, ha sido una travesía muy, muy costosa en muchos momentos. Por supuesto fuimos atravesados por todas las historias de este país, la hiperinflación, el 2001. Me acuerdo que cuando fue declarado el estado de sitio en el 2001, con Graciela Camino, a quien Paco dirigió en Rodó Crosita, y que trabajamos juntas, somos amigas, pero trabajamos juntas en el Excéntrico durante 15 años, ahora ella tiene su propio espacio, el Oeste, y con Graciela estábamos preparando una evaluación con los alumnos de cierre del año, diciembre, y cuando declararon el estado de sitio nos miramos con Graciela y dijimos, nos vamos a la plaza. Entonces le dijimos a la gente, bueno, miren, a ver, ¿cuándo podemos reunirnos para hacer esta evaluación? Cambiamos la fecha y dijimos, bueno, muchas gracias, nosotras nos vamos a la plaza. Y llegamos a la plaza en esa noche que fue, bueno, de hecho nos fuimos unos minutos antes de que empezara la represión, y después volvimos a la plaza, porque fueron varios días, y ustedes recuerdan, los que recuerden ese momento de la historia argentina, fue muy conmovedor y muy inquietante. Así que anduvimos saltando entre gases lacrimógenos unos cuantos días y tirando piedras. Así que bueno, digamos que, y ahora bueno, estamos esperando las facturas de luz y de gas que seguramente nos aniquilarán. Así que estamos dentro de toda esta problemática actual, que seguramente va a ser dura para todos los que hacemos teatro, para poder sostener nuestros espacios, para poder pagar los costos fijos y tener una entrada que sea posible de pagar por la gente que venga. Pero bueno, aquí estamos, en la lucha como siempre. ¿Querrían preguntar algo? ¿Pueden disparar alguna pregunta sobre nosotros? Porque no hemos venido a conferenciar, no es que hay un tema sobre el que vamos a hablar, sí referirnos a una circunstancia que es el Teatro de Cristina, el mío, de toda la gente que ha participado, que está participando. Bueno, quizás hay algunas cosas que les interese saber y que podemos contar. Hola, buenas tardes. No sé si una breve reseña entre estos 30 años, ¿no? Lo que fue el principio y todo ese desarrollo, así como rescatar una línea de tiempo para ustedes importante a nivel teatral. Bueno, toda clase de problemas, toda clase de situaciones adversas, ¿no? Toda clase de proyectos. O sea, hace 30 años no existía el Instituto Nacional del Teatro, no existía en la ciudad de Buenos Aires Proteatro, no teníamos la posibilidad de tener subsidios. Entonces, por ejemplo, en el Excéntrico ensayábamos con Alberto Ure, que dirigió El Padre de Strindberg, la apuesta que vio aquí en Córdoba Paco, y que fue la primera obra que hicimos en el Excéntrico. Después de venir a estrenar a Córdoba, Ure dijo, el ensayo general empieza en el andén del tren. Vinimos en tren.
No estábamos invitados al festival. Ure habló con la gente del Goethe, tenía un conocido allí y decidimos venir. Habíamos intentado, le habíamos mostrado un ensayo general después de ensayar 1 año y medio al director del Teatro General San Martín, que es el teatro oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el teatro de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora está cerrado, pero aparentemente lo están arreglando. Y en ese momento a Kivesteif no le interesó para nada nuestro trabajo y nos dijo que no. Entonces Ure armó una estrategia de lanzamiento. No teníamos dinero, solo teníamos nuestro trabajo, lo que habíamos trabajado durante 1 año y medio, que era mucho. Y vinimos a Córdoba, hicimos 3 funciones, 2 en el mismo día. Me acuerdo que había gente que salía y iba a avisarle a otra gente para que vinieran, ¿no? Porque también había habido, por supuesto, muy poca comunicación. Y al día siguiente o al otro día, digamos, hubo en los diarios notas que recuerdo, notas importantes con el título que decía Ure engalanó el Festival de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de elogios. Y entonces eso nos sirvió como, digamos, como prensa, como lo que se llama prensa, para nuestro debut en Buenos Aires. Decidimos, Córdoba. claro, decidimos hacerlo en el Excéntrico, que todavía ni siquiera se llamaba el Excéntrico, no tenía nombre. Era un espacio, un estudio de teatro. Y en los diarios aparecía recomendado, y entonces como no tenía nombre el lugar, pero está en la calle Lerma, entonces ponían Auditorio Lerma, le habían inventado un nombre en La Nación o en Clarín. Lerma es no Jufré. Lerma, Jufré es la siguiente. Y fue muy interesante porque lo único que hicimos como campaña así de comunicación fue una carta a varias de las asociaciones psicoanalíticas argentinas, que son un público potencial de teatro permanente, y por supuesto esta obra de Strindberg y esta apuesta de Ure, que fue una apuesta muy particular y que estaba representada solo por mujeres. Yo era el padre, mujeres muy femeninas, muy producidas, con vestidos de chifón y tacos aguja y bocas rojas y escotes, y un mundo sin hombres. Era muy angustiante. Las mujeres salían muy angustiadas y los hombres salían muy deprimidos. Y el comentario general era, es muy fuerte, es muy fuerte. Era, yo creo que era como la pesadilla de Strindberg, ¿no? Strindberg tan misógino, ¿no? Que de pronto derivara su mundo, su imaginario, su cabeza en un mundo sin hombres, ¿no? Esto era bastante aterrador y estremecedor. Después empezamos a ensayar Antígona de Sófocles en una versión adaptación y traducción de Ure y su esposa, que es traductora de griego ático, Elisa Carnelli. También ensayamos 1 año y pico, ahí paramos de hacer El Padre, después volvimos a ensayar 6 meses El Padre, después terminamos haciendo las 2 obras juntas, y después, ya no estando Kivesteif en el San Martín, estando de director Emilio Alfaro, Emilio lo convocó a Ure para trabajar con él en el San Martín, y ahí entonces terminamos, esa fue la venganza suprema, terminamos en la sala Casa Cubierta del San Martín haciendo 3 días El Padre y 3 días Antígona, una cosa así sencilla. Me acuerdo la charla que tuvo Ure con nosotros cuando decidimos irnos para el centro, porque bueno, Villa Crespo, sobre todo en esa época, ahora es como está al lado de Palermo, de todos barrios de moda, en fin. Y nos decía que había que tener mucho cuidado, porque entrar a un teatro oficial significaba algo que indefectiblemente nos iba a amedrentar. Sí, sí.
nos iba a, claro, nos iba a formatear o nos iba a influenciar de alguna manera acerca de lo explosivo y de lo intenso que era lo que hacíamos, y que no teníamos que ceder a la presión que ese espacio y el simbólico de ese espacio y lo que representa, o por lo menos representaba en ese momento, el Teatro San Martín, que era, en realidad venía de toda una tradición, con un elenco estable, con la dirección férrea de Guido Estáiz durante la dictadura, durante, bueno, varios gobiernos. Y realmente era cierto, era una observación muy atinada. Entonces fuimos como un grupo de terroristas, digamos, ¿no? O sea, entramos como... Ure siempre decía algo muy gracioso, que él decía que hacer bien una obra era como organizar un asalto a un banco, que uno tiene que tener una buena banda y un buen plan, si no, no sale. Y después hicimos con él allí, en el San Martín también, Los Invertidos de González Castillo, que fue una obra que fue un gran éxito de público y que la hicimos durante 2 años. Pero bueno, volviendo al excéntrico, digamos que fue como el espacio donde cocinamos, donde trabajamos con el tiempo. Bueno, Aure en ese momento había prácticamente que amenazarlo de muerte para que estrenara, porque lo que más le gustaba en la vida era ensayar, ¿no? De modo que también los actores hay un momento en que necesitamos parir, que necesitamos salir al escenario y que venga otra gente y que no estemos sostenidos solamente por la mirada del director, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando seguimos ensayando en el excéntrico, seguimos trabajando en el excéntrico, y luego, bueno, las obras podían ir a parar a diferentes espacios, dentro o fuera del excéntrico. Y también yo empecé a dirigir y a trabajar sobre mis propios proyectos. Así que bueno, fue una travesía difícil, ¿no? Como todo lo que significa tener un espacio, todas las problemáticas que aparecieron después de Cromañón, por ejemplo, donde todas las habilitaciones se suspendieron de todos los espacios. Nosotros, imagínense que no teníamos nada que ver con un espacio como Cromañón, ¿no? Es un pequeño teatro de un barrio de Buenos Aires. Es más, cuando nosotros empezamos había solamente unos 3 espacios equivalentes al excéntrico en Buenos Aires. Uno era el Celsit, otro era el de Los Volatineros, de Francisco Javier. Ahora, en este momento, en estos 30 años, hay más de 300 espacios, con ese modelo de espacio donde se conjuga, digamos, los talleres o escuelas, depende del formato que cada espacio le dé a su relación con la docencia, y la actividad teatral, performática, musical, etcétera, todo lo que se puede desarrollar dentro de un espacio vacío. Yo voy a contar la génesis, cómo surgió la cochera. El génesis, se dice, ¿no? O la génesis. ¿Cómo empezó? Llegué en septiembre del 83 de México, después de haber permanecido 7 años con parte del grupo La Chispa, al cual pertenecía. Estuve para las votaciones, las que ganó Alfonsín, y un actor, compañero del ex grupo La Chispa, Toto López, me llevó a un garage que había en la calle entre la Cañada y la Julio Arroca, para que trabajara, entrenara un grupo de actores, entre los que había otros conocidos también. Durante todo ese verano, durante el verano muy caliente del 84, estuve en ese garage preparando algo muy tumultuoso, muy violento que estábamos haciendo, como un teatro de acción y de imagen, sin que yo supiera de que eso era lo que estaba, bueno, que estaba muy presente en aquella época. Entonces, mucha gente venía y espiaba lo que nosotros hacíamos en ese lugar,
De manera tal que cuando llegó marzo, y yo digo, bueno, tengo que empezar a trabajar de algo, no tengo trabajo. Ya tenía muchos alumnos, todos los que espiaban se habían anotado para que les diera clases y así empecé a trabajar de manera particular. Ese grupo no prosperó, nos tuvimos que ir de ese garage, alquilamos con dos de las actrices de ese grupo que hoy actualmente son las dueñas del Teatro La Luna y con ella alquilamos un lugarcito allá por el barrio Clínicas, una sala, un saloncito al lado de una cochera, perteneciente a una cochera, por eso le pusimos Teatro La Cochera, ¿no? Bueno, pero hasta ese momento era el teatro, el taller de Paco, ese lugar, donde iba mucha, pero mucha, imagínense, más gente que la que está acá. Yo tenía muchos alumnos en esa época, y hasta que una actriz que yo no conocía, pero que había actuado en la ópera rock, que se llama Bati Diebel y que hoy es compañera y amiga, me dice, Paco, hagamos una obra. Porque ella mira así. Yo dije, bueno, porque yo siempre digo que sí a todo. Entonces convoqué a otra gente del ex grupo La Chispa y empezamos a trabajar en ese verano. Para el otoño de ese mismo año, del 84, algunos empezaron a dudar de lo que hacíamos, de lo que estábamos preparando, y una actriz no solamente dudó, sino que huyó. Yo la fui a buscar a la casa, porque ya me había pasado con el equipo que durante el verano habíamos estado preparando una obra que se arruinó, no quedó, no pudimos hacer algo muy interesante que estábamos haciendo, que yo decía, lo hagamos, ya van a ver, ahora va a venir un festival internacional, va a haber cosas y van a decir que después hemos copiado nosotros, van a ver. Bueno, en realidad era cierto, porque estábamos haciendo algo que después se empezó a desencadenar y que no se estaba haciendo como teatro usualmente en Córdoba. Entonces, un día en la calle me encuentro con Daniel Arauz, que todavía no se había ido a vivir a Buenos Aires, el actor. Entonces me pregunta cómo estaba todo y yo le digo, no sé, porque esta actriz se ha ido y no sé qué. No dejes, Paco, me dice así, viste, con la bocota que tiene él. No dejes, hacelo, que no se pierda. Y yo dije, sí. No se va a perder, igual que el otro trabajo que quedó sin hacer. Entonces la fui a buscar, hicimos y en julio del 85 estrenamos Delincuentes Comunes, y para hacer esa obra, bueno, la íbamos a presentar y decían, bueno, pero ¿y ahora dónde la hacemos? Acá, la hagamos acá. Pero acá, mira el techo es de chapa. Y yo entonces inventé que de pronto salía alguien a tirar piedras y sonaban en todo el techo de chapa. Hay un vidrio roto, no, y inventé una escena que la actriz sacaba la mano por el vidrio roto y sentía el aire de la noche, del exterior y todo demás. Claro, de alguna manera tenía que ver con la época pasada inmediatamente, ¿no? Del proceso militar. Y bueno, y esa obra se hizo con una consigna que una de las actrices, Estrella Rostock, que había estado trabajando y había sido echada de la comedia cordobesa en la época de los militares, decía, bueno, trabajemos con lo que tenemos, Paco, con lo nuestro. Bueno, porque en esa época se había empezado a hacer costumbre de que había grupos nada discutible ni objetable, pero bueno, había como una tendencia a a buscar un productor, a emular algunas obras, a reeditar algunas obras que se hacían en Buenos Aires, ¿no? Que daban resultado allá, se hacían acá también. Bueno, pero entonces eso no, entonces yo pensé, yo digo, bueno, ¿qué hacen los actores cuando no hay obra, cuando no hay
no actúan por el simple gusto de actuar. Y yo les contaba, yo antes de bañarme pongo música y corro desnudo por mi casa, me miro en los espejos, canto, me baño. Digo, yo tengo una pulsión de actor. No necesito que me digan, a ver, toma un personaje, toma una letra. Entonces, sobre esa base, hicimos y empezó a surgir algo, lo que cada uno tenía ganas de hacer, y así es que salió el primer espectáculo. Para ese entonces ya tenía muchos alumnos que habían empezado antes que los delincuentes a estar conmigo, y bueno, y a los 2 años ya trabajamos sobre el primer espectáculo que hicieron mis alumnos, que se llamó Cielos de Agua, que fue una obra que hice sobre el Baal de Bertolt Brecht. Acá está uno de los actores, Jesús Vega, de esa época. Y bueno, y así, pasaron un montón de alumnos y de muchos espectáculos. Pero bueno, así fue un comienzo en donde no existía el Instituto Nacional de Teatro, no tuvimos ningún problema, no había ningún inconveniente, éramos absolutamente sueltos para trabajar. En una época en la que aplicábamos la diversidad, porque había de todo en la cochera, igualdad en todos los sentidos, trabajos en donde la sexualidad se hacía presente ya en aquella época, y a veces quedábamos muy mal con alguna gente. Así que bueno, extraño mucho. ¿Qué es lo que más le gusta, admira o valora a Cristina de Paco y Paco de Cristina? Yo puedo decir fácil. Yo siempre quise ser actor, no quise ser ni director ni maestro, y es lo que soy. Pero, y sé que soy muy talentoso como actor. Tengo talento para la actuación, pero no tengo oficio porque no he hecho práctica. Entonces admiro no solamente el oficio, sino la creatividad y la seriedad de que significa el oficio de actor, la profesión bien llevada con coherencia. Eso es lo que ella tiene, lo que suelo ver en la televisión, lo que he visto también en el teatro, y bueno, eso es lo que yo admiro de ella. Para mí Paco es como un duende, ¿no? Tiene algo de lo que en la literatura serían los duendes, ¿no? Los personajes mágicos. Yo pienso que, porque he visto sus trabajos, y porque la verdad es que es siempre de una originalidad y de una libertad extraordinaria y de una irreverencia que creo que es fundamental en todos los que hacemos teatro, ¿no? Poder tener esa posición tomada, ¿no? de francotirador, digamos, ¿no? Eso creo que es algo extraordinario, porque creo que por otra parte la capacidad de llevar adelante, como Paco llevó adelante, por ejemplo, el grupo de La Noche en Vela, que fueron ¿cuántos años, Paco? 20. ¡Oh! Claro, digamos, eso es muy raro, digo, es muy raro que un director, que un teatrista pueda sostener, digamos, un grupo de trabajo durante tanto tiempo. Además, produciendo buenos trabajos, ¿no? Como fue la historia de La Noche en Vela, ¿no? Del grupo de La Noche en Vela. Eso creo que requiere una energía y talentos especiales, quiero decir, más allá de capacidades diferentes. Capacidades diferentes. Sí, más allá de las cualidades actorales, de las reglas del juego, del teatro, digamos, de las
de las problemáticas del teatro, de las familias transitorias que significa cada obra, cada proyecto, hay que tener una capacidad de resistencia y una capacidad de lucha, una capacidad de coordinación, de dirección, de conducción de un grupo, más allá de la horizontalidad que uno plantee en esa relación con ese grupo, quiero decir, que es muy infrecuente, ¿no? Cuando nosotros veíamos los espectáculos de Tadeusz Kantor, por ejemplo, el gran Tadeusz Kantor, en realidad ellos eran un grupo de gente, de artistas plásticos, que venían trabajando juntos desde hacía más de 20 años, en un pueblito perdido de Polonia, y que de pronto empezaron a aparecer en el mundo, en Europa, en los teatros, en los festivales, pero que en realidad eran un grupo de gente que venía de otro barrio, pero de otro barrio vinculado con el arte y con la cultura profundamente, ¿no? Y creo que eso es un mérito y un valor muy infrecuente en el teatro, porque el teatro, esto que digo de que son familias que se arman y se desarman, tiene algo errático. Uno se vuelve a encontrar con directores, con compañeros actores, a través de los años, en diferentes obras, en diferentes proyectos, pero la posibilidad de la permanencia en un grupo, la posibilidad del sostenimiento de una trayectoria, de una investigación, de una experimentación, de una relación creativa con el trabajo, irreverente, subversiva, me parece que es muy infrecuente en el mundo, no solamente en la Argentina, digo, es muy infrecuente poder sostener durante tanto tiempo un grupo de trabajo, ¿no? Un grupo operativo de trabajo, ¿no? Eso es algo extraordinario, ¿no? Y a mí me produce una gran admiración, porque a mí nunca me salió, por ejemplo. Yo sé lo bueno que me ha dado, digamos, tanto tiempo de estar incluso con la misma gente, porque podría llamarse La Cochera y ser gente distinta. Pero a veces he dudado, porque, por ejemplo, escuché alguna vez, por ejemplo, Cartoon, que decía, es sano que los grupos se desarmen, decía. O Roland Barthes, el filósofo francés, que decía, es mejor arder que durar. Y yo pensaba, digo, estaría haciendo bien, cultivando el tiempo y la permanencia. ¿Será que los tengo cautivos? ¿Les estoy impidiendo realizarse, encontrar nuevos horizontes porque los tengo como hechizados en la cochera? La verdad es que lo he pensado muchas veces. Después no me preocupa tanto, pero sí, en algún momento lo he pensado y quise terminar, hace 5 años, quise terminar de golpe, porque así como la cochera surgió sin quererlo, simplemente porque había tanta gente que estaba haciendo cosas que tuvimos que alquilar un lugar y después, gracias a todo ese trabajo de toda esa gente, que me dieron un premio y con ese premio pude comprar el teatro actualmente que está en Barrio Güemes. Pero pensé hace 5 años, Güemes se estaba convirtiendo en un boom inmobiliario. Entonces yo digo, bueno, terminemos con la cochera, la vendamos y que se reparte el dinero entre los actores. Y hubo una actriz que me dijo, ni mi familia ni mi pareja, nada ha durado 20 años. Yo no quiero, dijo. Entonces, no se vendió. Sí, creo que es una de las cuestiones más interesantes del teatro, ¿no? Que lo que significa el tiempo, lo que significa poder permanecer con un mismo grupo de personas investigando, trabajando, ensayando, produciendo.
Creo que eso es algo muy inusual y muy, como dije antes, pero también creo que es una necesidad y también creo que es un pequeño milagro, ¿no?, que eso suceda, porque nadie dice, bueno, voy a trabajar 20 años o 30 años o 15 años con 7 meses y 2 semanas con esta gente. Nadie prevé eso como en el amor. Nadie dice, bueno, voy a estar enamorado hasta el 2018, febrero. No, no es así. La vida no es así. No adivinamos el futuro en general. De modo que es algo que tiene que ver con el trabajo, con la acción misma de la construcción de eso que llamamos teatro, ¿no? Y eso creo que es muy poderoso, y creo que eso es lo que une y reúne y crea acuerdos y pactos inoxidables. Eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Cristina, ¿nos podés contar más sobre el pánico escénico? ¿Celeste? Sí, por supuesto. Eso, sobre tu experiencia experimentando pánico escénico y cómo lo superás, si lo superás, o cómo lo ves llegar, cuando lo ves llegar. ¿Con qué? Bueno, es algo que me pasó siempre, desde la primera vez que hice teatro. Lo que pasa es que a los 19 años, el año que viene van a ser 50 años que hago teatro. Creo que en realidad no fue cuando debuté a los 19 años. Cuando debuté a los 19 años en una obra para chicos que yo misma escribí, que dirigía Paco Fernández de Rosa, que en ese momento era mi marido y el padre de mi hija. Éramos titiriteros también. La música era de Leda Valladares, la gran Leda. Y fue en el Teatro Ateneo de Buenos Aires. Ahí cantaba, bailaba, actuaba. Creo que no tenía, o por lo menos no recuerdo que tuviera miedo, pánico escénico, digamos. Pero después empecé a estudiar teatro con Augusto Fernández y fui alumna de Fernández durante 5 años. En esos 5 años no hice teatro, hice solamente un poco de televisión, un poco de cine. Era una alumna muy aplicada, muy obsesiva, muy trabajadora. Y cuando volví a debutar, después de esos 5 años de formación, ahí sí, me acuerdo que estaba por salir a escena, era una obra de Taco Larreta sobre los Tupamaros, Juan Palmieri, dirigida por Walter Vidarte, y estaba por salir a escena y tenía tanta taquicardia que en un momento pensé que me iba a infartar, que se me iba a salir el corazón por la boca, ¿no? Que no podía, estaba aterrorizada. De ese momento acá, ahí tendría 24 años seguramente, ahora tengo 68. Digamos que ha ido cambiando de posición ese miedo. Es un miedo vertiginoso, es un miedo que da vértigo, que es abismado. Y no cede con los años. No solo no cede con los años, sino que yo creo que tengo más miedo ahora que cuando tenía 24 años. Generalmente me toca hacer personajes difíciles, generalmente me toca hacer personajes que cargan con el peso que son el sujeto de la narración de esa obra. Digo, en Antígona era Antígona, en Medea era Medea, en El Padre era el Padre, digo, ¿no? Protagonista. Que es, como decía muy bien Ure, ¿no?
es el cadenero, el protagonista, digamos. Es el caballo que tira de los otros caballos que tiran del carro. Es una buena metáfora, digamos, de la construcción de una máquina teatral y de un trabajo, ¿no? Entonces, con semejante responsabilidad, yo creo que es muy difícil no tener miedo. Me parece, no sé, a lo mejor estoy loca y soy la única que tiene miedo en el teatro, pero no sé. También me fui metiendo en la dirección, fui, digamos, cantando tango, fui haciendo otras cosas dentro y fuera del teatro, pero sí arriba de los escenarios, ¿no? Y es un poco inmanejable, digamos, como situación. Digamos que técnicamente sería, bueno, pura contrafobia. Si tengo tanto miedo que me tiro primera, ¿no? O sea, que me pasaba en las clases, por ejemplo, con Fernández, ¿no? Que me daba tanto miedo él, lo que hacíamos, los textos que agarrábamos, las obras, los personajes, era todo tan difícil, era muy riguroso y era, no te dejaba. Me acuerdo que hacíamos la escena final de La Gaviota, entonces si no estaba el abrazo con el que Nina y Treplev se reencontraban y él la entraba de esa noche de nieve a la casa, y si ese primer abrazo no sucedía, no podíamos seguir adelante con la escena, o sea que no podíamos ni empezar la escena, digamos. Y no sé, no me parece que, digamos, creo que en ese sentido yo tenía tanto miedo que pasaba primera siempre, ¿no? Que, o sea, me tiraba a la pileta, digo, era algo casi compulsivo, ¿no? Que tenía tanto miedo que iba, ¿no? Que iba para adelante, para atrás, para arriba del escenario, para abajo. Creo que con los años, con la inseguridad que crea el tiempo, la memoria, las dificultades de la memoria, quiero decir, y la responsabilidad fundamentalmente, ¿no? De cargar con el peso de la narración de algo, de tener la responsabilidad de ser el sujeto de la narración de lo que está sucediendo arriba de un escenario. Eso me aterra, claramente. Y de hecho este año, salvo actuaciones aisladas como la de mañana con Eva Perón en La Hoguera, que forma parte de varios solos que yo hago, que también es aterrador estar sola en el escenario. Decidí este año no hacer temporada, hice durante todo el año pasado un espectáculo, Los Caminos de Federico, con textos de García Lorca, y la idea era reestrenar este año ahí en el Centro Cultural de la Cooperación en Buenos Aires, y decidí que no, que necesitaba tomarme un tiempo. De hecho, me dediqué a dirigí Señorita Julia de Strindberg, que se está representando ahora justamente ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, con Belén Blanco haciendo de Julia. Y ahora voy a dirigir en La Plata un Florencio Sánchez, Barranca Abajo. Y salvo estas intervenciones aisladas, como la de mañana, con Eva Perón en La Hoguera, y alguna otra cosa que seguramente haré en el año de actuación, seguramente también voy a cantar de nuevo algunos tangos. Necesitaba tomarme un rato de alivio y de correrme del lugar, ¿no? De salirme del escenario, ponerme afuera, mirar, dirigir, trabajar desde otro lugar dentro de la construcción de la máquina teatral. No sé cuánto me va a durar, porque sí es una pasión actuar y es un gran placer y un gran goce
y seguramente volveré a actuar, seguramente, digo, además de esporádicamente como mañana, digo. Mm, pero no por ahora. Eso. ¿Qué piensa cada uno del teatro, tanto, Cristina, qué pensás del teatro cordobés? Hola Paco, ¿cómo te va? Y vos, Paco, ¿qué pensás del teatro porteño? En primer lugar, así como en esa idea del teatro independiente, ¿no? Y en relación a sus experiencias de 30 años, en relación a las producciones y a la manera de trabajar que por ahí puede llegar a caracterizar a cada uno de los lugares. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si tienen algo para decirles, un consejo o unas palabras, lo que tengan ganas, a las personas que elegimos la actuación y la dirección dentro del teatro independiente también, con las características que antes nombraron, ¿no? Eso. Bueno, personalmente yo conozco parte del trabajo de Paco, pero no conozco la producción del teatro independiente cordobés. De hecho, cuando vengo en general vengo a actuar, entonces es casi, hoy voy a ir a ver una obra, pero digamos es casi, eh, es muy difícil poder venir a actuar y además ver teatro, eh, casi no ocurre, entonces no tengo un panorama sobre el cual hablar, ¿no? Siempre me gustó mucho el trabajo de Paco, su potencia y su irreverencia y su libertad. Pero no podría hablar del teatro cordobés en general, o del teatro independiente cordobés, no me siento capacitada para opinar sobre el tema, ¿no? Y yo creo que jamás he pensado en el teatro independiente de Buenos Aires. No me he puesto a pensar como para tener una opinión. Sí conozco mucha gente de allá y la verdad es que estaría inventando algo, una opinión. He ido a ver, he envidiado cosas, me ha dado cosa porque cuando algo me gusta pienso, soy muy envidioso yo. Y sobre todo cuando me doy cuenta de que yo podría haber hecho eso. Que se me podría haber ocurrido a mí. No puedo hablar en esos términos de opinión. Me cuesta mucho opinar. Sí puedo contar cosas, pero opinar no me sale. ¿Quién está hablando? ¿Del Teatro Independiente de Córdoba? Bueno, hay muchas obras. Mucha gente de la universidad que egresa de la universidad, alumnos también de la universidad, que antes de egresar hacen teatro y se mezclan con gente hecha a los ponchazos, como se decía en una época, de la ciudad, vienen al centro a copar escenarios, teniendo ellos sus salas universitarias, pudiendo quedarse en las salas universitarias. Bueno, gente con otra cabeza, con otra actitud, con otro tipo de estudio, con un panorama más amplio. Y bueno, como siempre, como toda la vida, así como ella tiene 50 años, yo voy a 48 hace que empecé a estudiar teatro, o sea que hace muchos años que estoy en relación a esta actividad. Yo no digo trabajo, no festejo el Día del Trabajador, por ejemplo. Es una actividad que me gusta y bueno, y siempre he visto de vez en cuando aparecen hallazgos escénicos que son los que me gustan, son los que envidio
que me dan ganas de poder emular algo así, de lograr, ya que no pude ser un actor de la talla de la señora Cristina Vanegas. Entonces me dediqué más al juego teatral, a la jugarreta teatral. Me gusta salen cosas también muy interesantes, así. Y bueno, y veo que de vez en cuando aparecen en todos los tiempos, en todas las décadas que yo llevo de estar haciendo teatro, han aparecido cosas, algunas muy panfletarias y muy intensas y muy importantes, como las que hacía el LTL en una época, como lo hizo el grupo La Chispa, como después como el teatro cordobés ese que fundó, que creó Miguel Iriarte con sus obras, y bueno, como algunos hallazgos también que tiene de vez en cuando, o que yo veo en la comedia cordobesa, los grupos que salen de la universidad, el teatro de José Luis Arce, el que fue de Raúl Brambilla. Bueno, ha habido muchas cosas que de vez en cuando asoman la cabeza y quedan. O, por ejemplo, el grupo Los Modernos, que no solamente asomó, sino que emergió y se paseó por Europa y por varios países con éxito. Entonces, bueno, ese es el teatro independiente, quizá como una especie de reducto para gente que quiere hacer teatro. Ya no es un movimiento como lo fue alguna vez, sino que es un mientras tanto para algunos. Para mí es una constante. Para Cristina, desde tu perspectiva de actriz, cuando te llega un proyecto, cuando te decidís embarcarte en una obra, tenés como, vos decís que sos por ahí muy obsesiva y para contrarrestar el pánico escénico muy lanzada también, ¿tenés como alguna especie de método de trabajo propio o como que te vas adaptando de acuerdo a lo que te sugiere el proyecto o crees que digamos que cada proyecto tiene como una forma en sí misma de ser encarado diferente a otros proyectos? Y para Paco, ¿cuál vendría a ser el desafío más grande cuando estás, si querés gestar tu propio espacio o formar tu propio grupo? ¿Cuál sería el desafío más grande que qué? El desafío más grande en caso de que estés buscando crear tu propio espacio o formar tu propio grupo. Por ejemplo, el desafío más grande para mí fue trabajar en el Teatro San Martín, ser contratado por el señor Kibe Steiff del Teatro San Martín, entrar a cotejar mi manera de crear y de producir con los requerimientos y las presiones de una institución, algo que estaba hablando Cristina hace un rato, pero ese hubiera sido el más grande desafío y yo estoy seguro de que por 3 veces me contrató. Pobre Kibe Steiff. Porque estoy seguro de que él quería promoverme como realizador, como profesional, y yo no di. Pero no di, creo que de renegado, de caprichoso, que no iba a cambiar mis modos de hacer, ni alterar mis tiempos. Así, mezcla de indio que tengo, de indio resentido. Entonces, y del interior. Entonces, hubiera sido mi gran desafío de convertirme verdaderamente en un profesional y de hacer una carrera y tener proyectos importantes y cada vez cobrar mejor y más y todo lo demás. No pude, no. Yo prefiero estar acá. Así. No siento. Después, difíciles han sido todas las veces. Últimamente he leído una frase que cita un libro de Heiner Müller, ese que creó Máquina Hamlet, creó varias obras, Cuarteto también, ¿no? Sí, yo la hice. Bueno, y que dice,
el teatro solo me interesa cuando no sé cómo hacerlo. Y si bien puede resultar algo equívoco para algunas personas, porque dicen, bueno, pero entonces ¿cómo? Entonces no sabes hacer nada, ¿cómo? Si no sabes cómo hacerlo. Que no. Y para mí contiene algo muy interesante porque me siento muy reflejado y en realidad cada nuevo emprendimiento se me vuelve realmente un desafío, porque no sé, parece que empiezo de cero. Es que me parece que es cierto de que es necesario comenzar de cero cada vez que se empieza, aunque los actores sean los mismos, y si uno ya empieza a situarse en pequeñas fórmulas, en pequeñas cosas, en lugares comunes o clichés que ya que se vuelven clichés y que han sido transitados, no tiene mayor sentido. Entonces, bueno, por suerte mis actores son tan ariscos y salvajes que desordenan cualquier plan. Entonces siempre, y bueno, porque están detrás de ese dicho de que para ordenar primero hay que desordenar. Bueno, así. ¿Cómo era tu pregunta? ¿Cómo le hacías? Sí, es si cada vez que encarás un nuevo proyecto como actriz, seguís como alguna serie de pasos, si tenés como tu propio método o esperás que el proyecto te proponga algo y te vas adaptando, digamos. En cuanto al tema método, digamos, yo he trabajado durante muchos años, he tenido una larga travesía por métodos y técnicas, desde aquel primer maestro Fernández hasta ahora. Para mí fue muy revolucionario trabajar 7 años con Alberto Ure. Realmente fue muy revelador y trabajamos mucho. Hicimos obras que creo que fueron muy poderosas, muy conmocionantes. Creo que cada obra propone una estrategia y también cada director, digamos, cuando yo estoy actuando entro dentro de un mundo que es el imaginario de ese director, la concepción de ese director, la estética de ese director, que a veces comparto y a veces no. Y cada vez más, cuanto más vieja soy, me cuesta más estar en una obra en la que no estoy de acuerdo con la escenografía, por ejemplo. Y entonces me peleo con la escenografía. Cada vez me cuesta más ser parte de proyectos en los que no comparto el lenguaje, la estética, la propuesta. Por supuesto, siempre trato de hacer obras que quiero hacer. Nunca en estos casi 50 años hice ninguna obra que no quisiera hacer. Después las obras salen bien, salen mal, eso es otro tema, ¿no es cierto? Pero he trabajado con buenos directores, con malos directores, con directores que dirigían, con directores que no dirigían. Pero digamos que no se trata de un método personal, digamos. Yo he trabajado mucho y creo profundamente en la improvisación como técnica de construcción, de dramaturgia del actor, como técnica de investigación, de experimentación, desde la improvisación al texto. Pero creo que cada vez más me resulta difícil no estar muy involucrada, digamos, desde la concepción misma del proyecto. Cuando hicimos Medea de Eurípides en el San Martín, yo hice durante 1 año y pico la adaptación con Lucila Pagliai, que es una gran amiga, muy capa en letras. Yo convoqué a Pompeyo Audibert para que lo dirigiera, yo convoqué a Juan José Cambre para que hiciera la escenografía y el vestuario, yo propuse actores, yo convoqué a Carmen Valiero para que hiciera la música. Entonces, después me corrí al lugar de ser una actriz que tenía un gran problema porque tenía que hacer Medea, que es muy difícil. Pero realmente
Lo pongo como ejemplo de algo en donde realmente fui parte, digamos, del trabajo desde el origen mismo del trabajo, que es el texto, en este caso, la adaptación de Medea. Pero si no, bueno, te toca trabajar, qué sé yo, con Daniel Veronese, Sonata de Otoño de Bergman, con Elena Tritec, El Jardín de los Cerezos, en el San Martín, digo, diferentes proyectos, y me doy cuenta de que me cuesta mucho, porque además no me interesa ponerme a discutir con un director qué es lo que pensó, qué imaginó, porque lo respeto y creo que tiene todo el derecho del mundo de hacer lo que quiera, pero no sé si yo quiero estar, ¿no? Eso. Bueno, les hago una última pregunta, me dicen acá. ¿Cómo fue para ustedes el proceso o el momento de pasar de ser actores a dirigir, a producir y digamos, sentir confianza en eso que ustedes estaban creando? Tirarse a la pileta, digamos, ¿cómo fue ese momento o ese proceso de transición que lo llevó de ser actores a directores y a productores también? Empecé a dirigir, mis primeras puestas en escena fueron en El Excéntrico. La primera fue con una obra de Griselda Gámbaro, Solo un aspecto. Después hice Las Irlandesas, que eran 2 obras cortas de John Single, autor irlandés. Y así, digamos, nada, yo creo que es como dice Ure, uno dice que es director y hay alguien que le cree y entonces uno empieza a dirigir. Así de simple. Yo nunca quise ser director, como les conté hace un rato. Pero cuando egresé de la Escuela de Artes, del Departamento de Teatro, había un grupo que necesitaba director. Era ese grupo La Chispa, un grupo muy ideologizado, con mucha contundencia en el discurso, en el mensaje, en lo que transmitía, pero con carencias de teatralidad. Pensaron, siempre fui así como todavía soy, entonces confiaron en mí, que yo acababa de egresar y me convocaron. Yo no quería ser director. ¿Qué me hizo ser director? Yo estaba enamorado de alguien de ese grupo. Entonces acepté y ahí quedé encadenado desde el año 74, corrido, hasta hoy. Así fue, que me tiré a la pileta por amor, Cristina. Por amor. Por amor. Pero no amor al teatro. No. Vos querías preguntar algo, ¿no? Sí. Ya empezaron las instituciones. Muchas gracias.